La pregunta no es si se puede hacer un informe de tasación basado en cualquier hipótesis, como la existencia de una mina de oro en los terrenos. Mi pregunta es, ¿estas hipótesis sobre las que se basó Sociedad de Tasación o TINSA posteriormente eran posibles en la realidad? Creo que no. ¿Existía o no existía dominio público? Existía el dominio público, pero incluso ya cuando ellos la hicieron, porque la mía de marzo, ya cuando ellos la hacen en julio, me parece que fue junio, ya incluso había entrado en vigor la ley de moratoria turística, lo que afectaba todavía más a los terrenos, que cuando yo la hice no estaba en vigor. ¿La ley de moratoria turística en qué afectaba? Que no se podían materializar el uso hotelero en el frente de playa. ¿Y eso no es cierto que influía extraordinariamente en el valor, sobre todo habiéndolo hecho por el método residual dinámico? Sí. ¿En alguna proporción o eso es...? No hay una proporción. Lo que pasa es que como se basa en el plazo y la ley de moratoria suspende el que se puedan hacer esas camas y en un plazo incierto, porque no sabes que si se prorrogaba la moratoria podían ser 3 años más, o sea, eran por 3 años la moratoria, pero pueden ser 3 más y eso, pues entonces el plazo que si se fija en un año Está bien. Pero no hay un coeficiente, ¿no? Sino los terrenos valdrían la potencialidad de que pudiesen algún día poderse volver a hacer, no sé. Para empezar, en 3 años no se podía. No. Con lo cual, en el método residual dinámico había que poner un plazo al menos de 3 años. Como mínimo. Como mínimo. Y existía la duda de si se podía volver a prorrogar. ¿Se prorrogó? Sí. ¿En 6 años o en más? En este momento no le puedo decir en cuánto está la moratoria. De hecho, todavía está en vigor. O sea, que en el 2007 aún está en vigor la moratoria. Sí, está en... Con lo cual... En este momento en la isla, excepto las excepciones que contempla la propia ley, no se puede... Con lo cual, en estos terrenos de que estamos hablando... Al día de hoy aún no se hubiera podido construir ningún hotel, ¿no? No. Dígame, ¿y le consta a usted que en la zona de los valles de cambiar el uso turístico por uso residencial? Hubo una modificación del plan general en esos términos. ¿Y si no hubiera habido esta modificación, en la zona de los valles se hubiera podido construir? El uso hotelero no. El uso turístico. No. ¿Y a usted le consta si esto se valoró al menos para disminuir el precio? No lo sé. No. De lo que yo conozco, no. Dígame, ¿cuáles fueron las discrepancias que hubo con su informe? Con su informe y deduzco que con los otros 2 anteriores, ¿no? ¿Qué discrepancias hubo? ¿Por qué no se tuvo en cuenta por el ayuntamiento 2 informes encargados por ellos y un informe de su arquitecta? Preguntárselo a ellos, no sé. Pero en cuanto a usted entregó el trabajo, Sí. ¿a quién se lo entregó? No, yo se lo entregué al jefe de servicio, después de dirección pidieron al cabo de unos días más ejemplares, como nuevos, algo así, porque ellos tenían reuniones, pero ¿La dirección yo no... se refiere siempre al consejero director? No, a veces las más copias las pedía el gerente directamente.
Y yo no sé porque eso fue en marzo más o menos cuando yo lo hice. Después no tuve más conocimiento hasta después en esto. O sea, yo no sabía que discrepaban o que no estaban de acuerdo. O sea, yo hice mi trabajo y a mí no me mostraron disconformidad. Al contrario, me pidieron si podía hacer una síntesis de lo que yo creía que podría valer. Yo hice mi síntesis con los 3 trabajos que en aquel momento había, ¿no? Que era marzo, abril. Y entregué mi trabajo, y no solo eso, sino que me pidieron pidieron en el servicio más copias de ese trabajo. Yo no, en ese sentido, en aquel momento no hubo discrepancia. Después se pidió el encargo a Sociedad de Tasaciones. Yo desconocí cómo se desarrolló el trabajo. Y después ya las primeras noticias fue le digo la verdad, por prensa, o sea, por prensa de aquel momento. De aquel momento, la prensa de aquel momento. Que se había llegado a un acuerdo de 8.750 millones, ¿Y usted le sorprendió el acuerdo de 8.000 y pico millones? Bueno, a mí, cuando lo veo en prensa, sí. Dígame, entonces, este trabajo, como se ha dado a entender aquí, no lo hizo usted por su cuenta a riesgo y lo mantuvo oculto. No, es que se hicieron como mínimo 9 fotocopias, tanto de uno como del otro. ¿Y el ayuntamiento? O sea, y además que estaba público. Nosotros allí teníamos una cajonera, y cualquiera, hasta un delineante, no era un tema secreto, estaba allí, cualquiera podía hacer copias. Y el consejero director deduzco que tenía total conocimiento, porque en esta reunión se lo encargó. Y no, y después además yo me reuní con él para explicarle los resultados de la valoración. Usted se reunió para explicarle los resultados. Sí, sí. Y le dijo que había ido a Costas. No, de hecho fue ellos los que me cuando yo fui a Costas y todo eso, cuando planteamos las dudas que había con Costas, los delineantes de allí dibujaron en la unidad las afecciones que podía haber. Fue desde arriba, yo no me acuerdo si era el gerente o don Manuel Parejo, los que nos dijeron, mira, vayan a Costas para aclarar este tema, pues este tema es importante. O sea, que ni siquiera fueron de motu propio, sino que fue el gerente o don Manuel Parejo quien les encargó que fueran, porque era un tema fui importante. Acompañado de un abogado del Plan General que pusieron ellos. Lo que ha dicho también que fue con ustedes el abogado del Plan General, que se lo en aquel momento ellos. se estaba en redacción, se había encargado de trabajos al plan de adaptación del Plan General de Santa Cruz, y me acompañó. Nosotros no teníamos contacto casi con ellos, porque la oficina de ellos estaba en 25 de julio, y a mí me dijeron que fuese con un abogado que se llamaba Luis Gutiérrez, que era de los que trabajaban allí. No sé si estaba de asesor de la gerencia Luis Gutiérrez. Sí. Y fuimos los dos allí para informarnos de... ¿Y cuando fueron ustedes allí, a Costas, ¿Sí? quedó alguna duda de que estaba vigente el deslinde del 61? No. En el informe de sociedad de tasación se hace constar que no se cumple, en el informe que ellos hacen, no se cumple con los requisitos exigidos por la orden ministerial 30 de noviembre de 1994.
Esta orden ministerial es la que regula las transacciones para mercado hipotecario. Y es cierto que si cumple con los requisitos exigidos por la misma, se tiene que hacer el informe con arreglo a la normativa urbanística vigente en el momento que se está haciendo. Sí, sí. Y si sociedad de tasación hubiera hecho el informe de acuerdo a la normativa urbanística vigente en el momento que la hizo, ¿hubiera podido llegar al mismo valor? No. ¿Es cierto que hubiera tenido que llegar a un valor sensiblemente inferior? En mi opinión, sí. ¿Cuánto tiempo llevaba usted trabajando en el servicio del ayuntamiento? Yo empecé en el ayuntamiento en el año 90 con los trabajos del Plan General. Después se creó mi contrato era con Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife. Después se creó la gerencia en el año 92, creo recordar, cuando se aprobó el Plan General y me traspasaron como laboral. Entré como laboral en la gerencia de urbanismo, después no me acuerdo qué año, saqué ya la opción Tenía de usted carrera. bastante experiencia. Y en todo el tiempo que usted lleva en el ayuntamiento, ¿ha visto en alguna otra ocasión el ayuntamiento llegar a pedir 5 informes para pagar más? Hombre, yo no puedo decir que encargase 5 informes para pagar más. No, Yo vamos a ver, teniendo en cuenta que había 3... Yo no sé para qué encargaron. No, voy a hacerlo de otra manera. ¿Ha visto en alguna otra ocasión que el ayuntamiento encargara, quien fuera, algún informe de valoración bajo unas hipótesis que forzosamente implicarían, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es el comprador, que implicarían forzosamente pagar más cantidad de dinero? No, no. ¿Ha visto usted en alguna otra ocasión que, pudiendo cambiar el plan general, pudiendo expropiar y teniendo unas valoración o un informe pericial de expropiación mucho inferior, teniendo el informe de una arquitecta municipal con un valor inferior, teniendo también otras 2 valoraciones con un informe similar a la de su arquitecta, pidiera 2 valoraciones más para terminar aceptando aquella que le obliga a pagar mucho más? A mí solo me consta la... Mi pregunta es si usted lo ha visto en alguna otra ocasión. ¿Le consta a usted si finalmente la valoración que se aceptó tampoco fue la de sociedad de tasación?